Hola, espero que se encuentren muy bien. El tema que veremos el día de hoy es historieta. La historieta es una narración gráfica visualizada, es decir, una narración que se expresa mediante cuadros, o sea, viñetas, dibujados a partir de una historieta previamente escrita. En ella existen personajes, acciones y diálogos. Su intención puede ser informativa, persuasiva, apelativa y de advertencia, o bien todas al mismo tiempo. A continuación voy a mencionar las características de la historieta. Número 1. El relato que se visualiza debe de ser una secuencia cronológica. Necesita muchas viñetas, o sea, muchos cuadros. Número 2. La estructura de un cuento o una novela. Nosotros sabemos que dentro de un cuento o una novela siempre viene un inicio, un desarrollo y un fin. Número 3. Elementos verbales como iconos. Esto quiere decir que se apoya de diferentes dibujos y estos dibujos representan algo. Número 4. Puede ser del tema que tú elijas, como amor, tragedia, ciencia ficción o el que a ti más te guste. Dentro de la estructura de las historietas se encuentran las viñetas. ¿Pero qué son las viñetas? Las viñetas son recuadros donde se puede realizar la acción de la historieta. Es un recuadro delimitado que representa un instante de la historia. Aquí les puse 3 ejemplos. Dentro de estos 3 ejemplos vemos que cada uno de los ejemplos tiene diferentes viñetas, o sea, diferentes cuadros. Tú, cuando hagas tu historieta, puedes elegir cómo hacer tus viñetas. Pueden ser de forma cuadrada, rectangular o bien disparejos, siempre y cuando encierren la acción que está haciendo el personaje dentro de tu historieta. Tú puedes elegir. Estructura iconotextual. Se entiende por icono textual a las imágenes, formas y lugares donde es colocado el texto dentro de una historieta y sirve para determinar la intención a los diálogos, así como el estado de ánimo de los personajes. Dentro de la estructura iconotextual encontramos los globos. Los globos es el espacio específico en la historieta y caricaturas destinado a integrar gráficamente el texto de los diálogos o del pensamiento de los personajes. A continuación, te voy a enseñar los globos que existen. En el primer rectángulo podemos ver que es un globo de diálogo normal, el que está de fondo naranja. En este globo es cuando las personas están platicando, simplemente dialogando. En el siguiente rectángulo podemos ver un diálogo con gritos. En este globo se expresan los diálogos cuando los personajes están hablando muy fuerte o gritando. En el tercer rectángulo vemos el globo de pensamiento, es una nubecita. En el último rectángulo vemos el globo de diálogo, que se puede usar también el de diálogo normal. Y aquí vienen otros ejemplos. El de conversación, que ya lo mencionamos anteriormente. El de llanto o sudor, que cuando vemos este globo sabemos que el personaje está llorando o está sudando demasiado. El de gritos, que es de picos. Nuevamente el de pensamiento, que es una nubecita. El de conversación a la vez. Eso quiere decir que varias personas están platicando al mismo tiempo o dicen algo igual. Como por ejemplo, si van a una marcha, todos los personajes podrían estar diciendo: sí se puede, sí se puede. Y para evitar poner globitos a cada uno de los personajes, utilizan este tipo de globo. El último globo que vemos es el del susurro, que vemos que están líneas intermitentes, y esto quiere decir que el personaje está hablando en voz baja o un susurro. Otra de las cosas muy importantes dentro de la historieta es la tipografía. El tipo, formas y colores de las letras. Aquí les puse unos ejemplos, pero ustedes son libres de elegir qué tipo de letra quieren utilizar. El tipo de letra siempre va de acuerdo con lo que trate de decir el diálogo. Por ejemplo, si están hablando de amor, por lo general la letra es cursiva o en mano escrita. Si está hablando una persona robusta o enojona, por lo general las letras son gordas o gruesas
y en negritas. Si una persona tiene mucho frío, las letras son como tipo temblorinas. Entonces, tú tienes la elección de qué tipo de letra y qué color en las letras vas a utilizar. Las onomatopeyas es otro elemento básico de las historietas. ¿Pero qué es una onomatopeya? La onomatopeya es una representación escrita, uso de una palabra o palabras cuya pronunciación imita un sonido. Como por ejemplo, cuando algo se cae o cuando alguien golpea algo, es el ruido que se escucha. Como nosotros en la historieta únicamente estamos leyendo y nos estamos ayudando por medio del dibujo a entender qué es lo que está pasando, por eso existen las onomatopeyas. Aquí vemos abajo 3 ejemplos diferentes. Puede ser como el de boom, basiga, sun, fans, chas. Entonces las onomatopeyas son los símbolos que representan los ruidos o imitan los ruidos de algún suceso. Los iconos auxiliares también son muy importantes. Los iconos auxiliares son signos y símbolos que manifiestan estados de ánimo o intención dentro de unos globos. Por ejemplo, abajo vemos a 3 personajes. Los 3 personajes es el mismo, pero tiene 3 globos diferentes. En el primer globo vemos una nubecita, que sería el globo como de pensamiento. Entonces, él está pensando en el amor, porque hay un corazoncito. En el siguiente personaje vemos otro icono de diálogo, pero no está un diálogo, simplemente está un trueno. Entonces a lo mejor él quiere decir o está pensando que va a llover. En el último personaje vemos un globo también de diálogo y trae una carita feliz. Probablemente él esté pensando en una persona, tomando en cuenta que esta carita feliz representa a alguna persona. Y así puede ser. Otro ejemplo es un perro que se está imaginando su huesito, o un gato que se está imaginando un ratoncito. Dentro de la historieta, uno de los factores principales son los personajes, ya que ellos nos ayudan a desarrollar la historia. Los personajes son cada uno de los seres humanos, animales o cualquier otro tipo de cosa que aparezca dentro de la historieta. Aquí les puse algunos ejemplos, como por ejemplo una abejita, una jirafa, una rana, unos chicos, un señor, Superman, Wolverine, Bob Esponja. Entonces ustedes pueden elegir el personaje que ustedes quieran para la historieta. Recuerden que dentro de los personajes hay personajes primarios o principales y secundarios. Los primarios o los principales son los más importantes dentro de la historieta, y los personajes secundarios son los que ayudan a que se desarrolle la historia. Estos personajes tienen expresiones faciales. Las expresiones faciales son lo que ellos tratan de expresar mediante los gestos de su cara. Como por ejemplo, puede estar triste, contento, enojado, sorprendido. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver el estado de ánimo de nuestros personajes. Figuras cinéticas son las rayas que indican algún efecto de movimiento que los personajes están haciendo. Aquí abajo vemos 3 ejemplos. Vemos el primer ejemplo, que son 2 hombres que se están peleando. Entonces le da un golpe a uno, hay abajo una onomatopeya y arriba hay una figura cinética, que son las rayas que simulan el golpe. En el segundo ejemplo vemos a un chico que le está dando vueltas la cabeza, porque probablemente esté mareado. En el último ejemplo vemos 1, 2, 3, 4 viñetas, y dentro de cada una de esas viñetas vemos diferentes elementos de la historieta, pero también se reflejan las figuras cinéticas. Y por último, vamos a ver el ambiente y el color. El ambiente es el entorno en el que se desarrolla tu historia. Puede ser la playa, el bosque, tu casa, un jardín, lo que tú elijas. Y te vas a ayudar a transmitir más cosas por medio de la historieta, apoyándote en los colores, en la psicología del color. Como por ejemplo, si quieres que esté en un lugar alegre y divertido, puedes utilizar el amarillo, que el amarillo denota diversión, optimismo, energía, espontaneidad y alegría. O a lo mejor si quieres poner a 2 personas que están muy enamoradas, puedes utilizar el rojo, que el rojo denota amor,
pasión, valor, dinamismo y mucho calor. Aquí les dejo algunos ejemplos de los diferentes colores y lo que simboliza cada uno de ellos. Espero que les sirvan para que puedan hacer una historieta. Gracias por su atención, espero que este tema les haya gustado, que les sirva mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Hola, espero que se encuentren muy bien. El tema que veremos el día de hoy es historieta. La historieta es una narración gráfica visualizada, es decir, una narración que se expresa mediante cuadros, o sea, viñetas, dibujados a partir de una historieta previamente escrita. En ella existen personajes, acciones y diálogos. Su intención puede ser informativa, persuasiva, apelativa y de advertencia, o bien todas al mismo tiempo. A continuación voy a mencionar las características de la historieta. Número 1. El relato que se visualiza debe de ser una secuencia cronológica. Necesita muchas viñetas, o sea, muchos cuadros. Número 2. La estructura de un cuento o una novela. Nosotros sabemos que dentro de un cuento o una novela siempre viene un inicio, un desarrollo y un fin. Número 3. Elementos verbales como iconos. Esto quiere decir que se apoya de diferentes dibujos y estos dibujos representan algo. Número 4. Puede ser del tema que tú elijas, como amor, tragedia, ciencia ficción o el que a ti más te guste. Dentro de la estructura de las historietas se encuentran las viñetas. ¿Pero qué son las viñetas? Las viñetas son recuadros donde se puede realizar la acción de la historieta. Es un recuadro delimitado que representa un instante de la historia. Aquí les puse 3 ejemplos. Dentro de estos 3 ejemplos vemos que cada uno de los ejemplos tiene diferentes viñetas, o sea, diferentes cuadros. Tú, cuando hagas tu historieta, puedes elegir cómo hacer tus viñetas. Pueden ser de forma cuadrada, rectangular o bien disparejos, siempre y cuando encierren la acción que está haciendo el personaje dentro de tu historieta. Tú puedes elegir. Estructura iconotextual. Se entiende por icono textual a las imágenes, formas y lugares donde es colocado el texto dentro de una historieta y sirve para determinar la intención a los diálogos, así como el estado de ánimo de los personajes. Dentro de la estructura iconotextual encontramos los globos. Los globos es el espacio específico en la historieta y caricaturas destinado a integrar gráficamente el texto de los diálogos o del pensamiento de los personajes. A continuación, te voy a enseñar los globos que existen. En el primer rectángulo podemos ver que es un globo de diálogo normal, el que está de fondo naranja. En este globo es cuando las personas están platicando, simplemente dialogando. En el siguiente rectángulo podemos ver un diálogo con gritos. En este globo se expresan los diálogos cuando los personajes están hablando muy fuerte o gritando. En el tercer rectángulo vemos el globo de pensamiento, es una nubecita. En el último rectángulo vemos el globo de diálogo, que se puede usar también el de diálogo normal. Y aquí vienen otros ejemplos. El de conversación, que ya lo mencionamos anteriormente. El de llanto o sudor, que cuando vemos este globo sabemos que el personaje está llorando o está sudando demasiado. El de gritos, que es de picos. Nuevamente el de pensamiento, que es una nubecita. El de conversación a la vez. Eso quiere decir que varias personas están platicando al mismo tiempo o dicen algo igual. Como por ejemplo, si van a una marcha, todos los personajes podrían estar diciendo sí se puede, sí se puede. Y para evitar poner globitos a cada uno de los personajes, utilizan este tipo de globo. El último globo que vemos es el del susurro, que vemos que están líneas intermitentes, y esto quiere decir que el personaje está hablando en voz baja o un susurro.
Otra de las cosas muy importantes dentro de la historieta es la tipografía. El tipo, formas y colores de las letras. Aquí les puse unos ejemplos, pero ustedes son libres de elegir qué tipo de letra quieren utilizar. El tipo de letra siempre va de acuerdo con lo que trate de decir el diálogo. Por ejemplo, si están hablando de amor, por lo general la letra es cursiva o en mano escrita. Si está hablando una persona robusta o enojona, por lo general las letras son gordas o gruesas y en negritas. Si una persona tiene mucho frío, las letras son como tipo temblorinas. Entonces, tú tienes la elección de qué tipo de letra y qué color en las letras vas a utilizar. Las onomatopeyas es otro elemento básico de las historietas. ¿Pero qué es una onomatopeya? La onomatopeya es una representación escrita, uso de una palabra o palabras cuya pronunciación imita un sonido. Como por ejemplo, cuando algo se cae o cuando alguien golpea algo, es el ruido que se escucha. Como nosotros en la historieta únicamente estamos leyendo y nos estamos ayudando por medio del dibujo a entender qué es lo que está pasando, por eso existen las onomatopeyas. Aquí vemos abajo 3 ejemplos diferentes. Puede ser como el de boom, basiga, sun, fans, chas. Entonces las onomatopeyas son los símbolos que representan los ruidos o imitan los ruidos de algún suceso. Los iconos auxiliares también son muy importantes. Los iconos auxiliares son signos y símbolos que manifiestan estados de ánimo o intención dentro de unos globos. Por ejemplo, abajo vemos a 3 personajes. Los 3 personajes es el mismo, pero tiene 3 globos diferentes. En el primer globo vemos una nubecita, que sería el globo como de pensamiento. Entonces, él está pensando en el amor, porque hay un corazoncito. En el siguiente personaje vemos otro icono de diálogo, pero no está un diálogo, simplemente está un trueno. Entonces a lo mejor él quiere decir o está pensando que va a llover. En el último personaje vemos un globo también de diálogo y trae una carita feliz. Probablemente él esté pensando en una persona, tomando en cuenta que esta carita feliz representa a alguna persona. Y así puede ser. Otro ejemplo es un perro que se está imaginando su huesito, o un gato que se está imaginando un ratoncito. Dentro de la historieta, uno de los factores principales son los personajes, ya que ellos nos ayudan a desarrollar la historia. Los personajes son cada uno de los seres humanos, animales o cualquier otro tipo de cosa que aparezca dentro de la historieta. Aquí les puse algunos ejemplos, como por ejemplo una abejita, una jirafa, una rana, unos chicos, un señor, Superman, Wolverine, Bob Esponja. Entonces ustedes pueden elegir el personaje que ustedes quieran para la historieta. Recuerden que dentro de los personajes hay personajes primarios o principales y secundarios. Los primarios o los principales son los más importantes dentro de la historieta, y los personajes secundarios son los que ayudan a que se desarrolle la historia. Estos personajes tienen expresiones faciales. Las expresiones faciales son lo que ellos tratan de expresar mediante los gestos de su cara. Como por ejemplo, puede estar triste, contento, enojado, sorprendido. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver el estado de ánimo de nuestros personajes. Figuras cinéticas son las rayas que indican algún efecto de movimiento que los personajes están haciendo. Aquí abajo vemos 3 ejemplos. Vemos el primer ejemplo, que son 2 hombres que se están peleando. Entonces le da un golpe a uno, hay abajo una onomatopeya y arriba hay una figura cinética, que son las rayas que simulan el golpe. En el segundo ejemplo vemos a un chico que le está dando vueltas la cabeza, porque probablemente esté mareado. En el último ejemplo vemos 1, 2, 3, 4 viñetas, y dentro de cada una de esas viñetas vemos diferentes elementos de la historieta, pero también se reflejan las figuras cinéticas. Y por último, vamos a ver el ambiente y el color. El ambiente es el entorno en el que se desarrolla tu historia. Puede ser la playa, el bosque, tu casa
un jardín, lo que tú elijas. Y te vas a ayudar a transmitir más cosas por medio de la historieta, apoyándote en los colores, en la psicología del color. Como por ejemplo, si quieres que esté en un lugar alegre y divertido, puedes utilizar el amarillo, que el amarillo denota diversión, optimismo, energía, espontaneidad y alegría. O a lo mejor si quieres poner a dos personas que están muy enamoradas, puedes utilizar el rojo, que el rojo denota amor, pasión, valor, dinamismo y mucho calor. Aquí les dejo algunos ejemplos de los diferentes colores y lo que simboliza cada uno de ellos. Espero que les sirvan para que puedan hacer una historieta. Gracias por su atención, espero que este tema les haya gustado, que les sirva mucho. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Bye.